ustedes se acuerdan, pero el año pasado también tuvimos un culto especial de Navidad. Y no sé si ustedes se acuerdan cómo fue, en qué modalidad. Nos juntamos acá, fue un día domingo o fue en otro mecanismo, ¿alguien se acuerda? Fue online, ¿cierto? ¿Y cuántos dan gracias a Dios porque ahora nos podemos reunir de forma presencial? Hay alguien de ustedes que da gracias a Dios porque podemos congregarnos, juntarnos, abrazarnos. ¿Alguien da gracias a Dios porque podemos estar sin mascarilla? ¿Cierto? ¿Alguien da gracias a Dios porque podemos abrazar al hermano? ¿Porque podemos darle la mano? Hay una canción que por ahí dice que cuando le damos el abrazo al hermano, también le estamos dando un abrazo al mismo Señor. Porque nuestro prójimo es como si fuera el Señor. Por eso también la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo. Porque si no amamos a alguien que vemos, la palabra dice, ¿cómo vamos a amar a alguien que no vemos? ¿Cierto? Amén. Así que voy a pedir inmediatamente que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 39, por favor, si me ayudan, y si lo tienen en su Biblia también, puedan ir siguiendo en su Biblia porque vamos a interactuar algo. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Ya, si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a tratar de ser breve, me dijeron que tenía que acotarme bastante el tiempo. Me voy a ajustar igual como lo hicieron las dinámicas. Yo estoy contando cuántos minutos tuvieron ellos. Así que voy a tomar los mismos minutos, hermano Jonathan, para que no me rete. Bueno, la palabra del Señor acá nombramos a varios personajes, así que yo también voy a hacer algunas preguntas. ¿Ya? Hay dos mujeres protagonistas en este pequeño texto bíblico que leímos. Por favor, quiero que me digan quién eran esas dos mujeres. María y Elizabeth. ¿Ya? ¿Y qué parentesco tenían estas mujeres? Eran primas, ¿cierto? Y fíjense bien que también aquí hay algo bien bonito. Bueno, las que son madres podrán entenderlo muy bien. Yo nunca, aunque quiera, voy a ser madre. No sé lo que se siente. No solamente voy a experimentar lo que significa ser padre, pero yo estoy seguro que el padre nunca va a experimentar la sensación de tener una vida nueva, ¿cierto? Creciendo dentro. Algunos parecemos de repente que estamos medio embarazados, pero que es distinto. Y saben que en este texto bíblico la Biblia señala que se juntaron estas dos primas, ¿ya? Y fíjense bien que la palabra dice que a esta mujer se le presentó también un ángel. ¿Cómo se llamaba ese ángel? ¿El ángel cuánto? Gabriel. Y la Biblia señala que les habló a ellas primero. Y les habló a ellas y no necesariamente le habló a sus esposos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué generalmente la mujer es mucho más fe que el hombre? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado? ¿No se lo han preguntado? Yo creo que las mujeres tienen como sexto sentido, algo tienen en especial, aparte de lo que nosotros sabemos. Pero en este caso, el Señor les habló directamente a ellas. Y sabe que la Biblia señala que estas primas, mire, fíjense bien que en esa época no había ni correo electrónico, no había Facebook, no había WhatsApp, ¿cierto? Y ellas vivían distantes. Entonces, ¿cuál era? O sea, ¿cómo se podría haber enterado María que su prima Elizabeth estaba embarazada? Elizabeth no lo publicó en Facebook, no hizo un estado en WhatsApp, no publicó una historia para que le escribieran, ¿cierto? ¿Cómo se enteró María que su prima Elizabeth estaba embarazada? ¿Ah? A través del ángel mismo. Y sabe que también el ángel le habló a Elizabeth y ambas fueron avisadas de que su prima respectivamente estaba embarazada. Y la Biblia señala que Elizabeth tenía alrededor de 6 meses más de embarazo que su prima María, ¿ya? Por lo tanto, cuando
María fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth tenía ahí una guatita bien grande. 6 meses ya le falta poquito, o sea, tiene bastante guatita, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Lo que leímos ahí en el texto bíblico. Leímos de que apenas Elizabeth escuchó la voz de su prima, ¿qué pasó? En el vientre de Elizabeth había un bebé, y ese bebé se iba a llamar Juan. Y saben que ese bebé, yo creo que, bueno, era un escogido del Señor también, ese bebé. La Biblia señala que apenas ese bebé escuchó, y eso es lo otro que también quiero detenerme, no quiero hablar mucho de eso, pero quiero mencionarlo también. Cuando usted se ha fijado que hay mucha gente que dice que el vientre, cuando hay un embrión dentro creciendo, algunos dicen, no, es un grupo de células, es como cualquier cosa, mientras no esté fuera del vientre no es un ser vivo. ¿Usted cree que realmente ese feto que tenía 6 meses, que ya era bien grande ya, usted realmente cree que era solamente un grupo de células? ¿O era realmente ya un hombre? Era un ser vivo. Y también usted ha escuchado que de repente dicen que el papá le habla a la guatita o la mamá le habla a la guatita, y algunos dicen, está loco, le está hablando a la nada. Y la Biblia me da cuenta de que ese ser vivo puede tener semanas aún, y ese bebé ya tiene oídos, ya tiene, en algún sentido, tiene sentimientos, tiene emociones, porque el hecho de que haya saltado en el vientre significa que tuvo una emoción, una alegría, no sé, yo me imagino algún día estando en la presencia del Señor Jesús, yo no sé cómo voy a reaccionar, con gozo, con alegría, con una emoción quizá más emocionada que cuando me casé, no sé. Puede ser, no sé cómo voy a reaccionar, pero ¿cómo reaccionó Juan? Reaccionó con un salto de alegría. Y por otro lado, el bebé que tenía María en su vientre, ese sí que era un embrión pequeñito aún, porque yo les dije que se llevaban por 6 meses, por 6 meses de gestación. Probablemente Jesús era un pequeño embrión aún en el vientre de María, pero aún así, ese pequeño embrión ya era el Hijo de Dios, ya tenía la presencia misma del Padre. Por algo Juan era como algo extraordinario. 2 fetos se encontraron ahí sin poder verse, pero sintieron la presencia del uno con el otro. ¿Usted cree que eso es maravilloso? Yo pienso que eso es maravilloso. ¿Y usted crea la palabra? Yo creo plenamente la palabra, y la palabra me dice que el Señor Jesús, antes de nacer, ya irradiaba la presencia misma de nuestro Señor Jesús. Y saben que yo me quería concentrar en esto, y también en lo que preguntaba la hermana Natalie. ¿Qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento. En el mundo católico se habla del concepto natividad, que conviene como quizás se asemeja más. Sí, del latín, ¿cierto? Es como la contracción, y queda, para nosotros en español queda como Navidad, pero es la contracción de natividad, etc. Y quizás para nosotros, como cuando escuchamos esa palabra, incluso nos lo meditamos. Y yo pensaba, yo desde niño me preguntaba, no sé si usted se lo preguntó, en inglés, ¿cómo se dice Feliz Navidad? Merry Christmas. Y sabe que en la segunda palabra, en inglés, está explícitamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted se había fijado. En inglés, ¿qué significa Christ o Christ? Cristo. ¿Sabe que en inglés está explícito? Y quizá para los que hablan inglés dirán, sí tiene que ver con Jesús. Pero cuando nosotros en español hablamos de Navidad, yo cuando niño, Navidad, si le pregunto a un niño, ¿qué piensa, no sé, La Paz cuando le menciono Navidad? ¿Qué piensa Aurora cuando le menciono Navidad? ¿Qué piensa la Maite cuando le menciono Navidad? A ver, la Maite que está ahí. Maite, si yo te digo Navidad, ¿qué es lo primero que piensas tú? ¿En Jesús? ¿Saben qué? Ese es un poco el mensaje de hoy. ¿Saben qué? Yo les quería decir que Navidad para el mundo es algo, ¿cierto? Para el mundo representa muchas cosas: regalos, consumismo, árboles, luces, renos, carruaje, un viejito pascuero. Pero ¿saben qué? Nosotros como familia tenemos una gran responsabilidad, porque somos padres, abuelos, tíos, hermanos, cuñados, sobrinos, no sé. Pero nosotros ya estamos deformados, crecemos chuecos. Pero los que aún están en crecimiento son nuestros hijos, los pequeños. Y ¿saben qué? Depende de nosotros en cómo nosotros podemos reflejar en ellos el verdadero significado de la Navidad. Y por eso me alegra mucho, Maite, así que felicitaciones para Jordan. No sé si la tenían preparada, lo teníamos preparado para nosotros. Pero ¿saben qué? Si yo o algún día le pregunto a su hijo qué es Navidad, ¿saben qué? Es hermoso que ellos digan Jesús.
Porque eso es la Navidad. Y sabe que alguien podría de repente decir, no, es que la Navidad no es el 25 de diciembre. Y sabe que estuve leyendo bastante de la Navidad cuando me propusieron que pudiera compartir esta pequeña reflexión en esta noche. Y la verdad es que los estudiosos, y yo me puse a sacar los cálculos también a todo esto, saben que la Biblia es tan hermosa, y algunos podrían decir, no, la Biblia es un cuento de hombres, que es un invento, invención, ¿cierto? Pero saben que la Biblia es tan perfecta y detalla de una manera tan especial y precisa, que por eso leí también este texto bíblico. Hablamos de dos mujeres, ¿cierto? Vamos a recapitular. María, que tenía en su vientre al Señor Jesús, y Elizabeth, que tenía en su vientre a Juan. Las mamás eran primas, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos niños, ¿qué parentesco tendrían? Primos, ¿cierto? Sí, es como un segundo grado, creo que se llama. Sí, porque no son exactamente primos, digo. ¿Ya? Pero fíjense bien que si nos remitimos a la historia bíblica, también habían detrás dos padres, ¿cierto? Bueno, José, en el texto de Volta, no era el padre de sangre, podríamos decir, pero sí era el padre. Pero por otro lado, ¿quién era el padre de Juan? Zacarías. ¿Sabe que la tradición judía de aquella época dice que el nombre de ese pequeño, el hijo de Zacarías, no debería haber sido Juan? Según la tradición judía, ¿cuál debería haber sido el nombre? Ese niño debería haberse llamado Zacarías, porque era una tradición de que el primogénito, o sea, tampoco era obligación, pero era como una tradición de que debiera heredar el nombre de su padre, sobre todo si era el primogénito, ¿ya? Y si no heredaba el nombre de su padre, tenía que heredar el nombre de alguna línea genealógica de atrás. Por eso en la Biblia nosotros podemos encontrar que hay varios nombres repetidos, porque era tradición judía que yo debía repetir en la línea genealógica. Por ejemplo, si nuestro hermano Eladio hubiera tenido un hijo, él podría haberle puesto, si hubiera sido judío de aquella época, él podría haberle puesto Eladio u Onofre, porque estaba en su línea genealógica. Entonces, ¿por qué Juan no adoptó el nombre de su padre? El ángel, a través de Dios, le dijo a Elizabeth, tú vas a concebir a un pequeño y vas a llamar su nombre Juan. Y Elizabeth, la Biblia señala que creyó. ¿Y Zacarías tuvo la misma fe que su esposa? ¿Y cuál fue el castigo para la falta de su fe? Quedó mudo. Y la palabra me dice que él no recobró el habla solamente hasta cuando el bebé nació y le preguntaron, oye, tú que estás mudo, de alguna manera dinos cómo se va a llamar. ¿Le vamos a poner Zacarías? Y él decía, no puedo. A todo esto, ¿se fijaron que las niñas danzaron con señas, cierto? ¿Se notaron eso? Bueno, Zacarías estaba mudo y él no podía hablar. Le vamos a poner Zacarías al niño. Y Zacarías decía, Y la Biblia relata que él tomó, de alguna forma escribió Juan. Él se va a llamar Juan. ¿Saben que la Biblia relata que con ese acto de fe, de que él creyó finalmente, y él proclamó e hizo conforme a lo que Dios le dijo? La Biblia relata que él escribió Juan en la tabla y se le devolvió el habla y el Señor le perdonó. ¿Y sabe qué tiene que ver esto? Primero que todo con la fe. Segundo, yo le decía que tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestra familia, lo que nosotros proyectamos con nuestros hijos, lo que nosotros enseñamos con nuestros hijos. Nuevamente yo quiero que para finalizar pensemos en lo que es la Navidad, en lo que significa y en la evidencia histórica de que podríamos decir de que Jesucristo, primero que todo, yo creo que no hay ninguna sombra de duda que Jesucristo nació, ¿cierto? ¿Alguien alguna vez dudó que Jesús existió? La misma historia separa la antigüedad en dos tiempos del tiempo moderno. El antiguo tiempo, ¿cómo le llamamos? Antes de Cristo, sí, históricamente, y el nuevo tiempo le llamamos después de Cristo. O sea, hasta la historia vulgar o la historia secular habla de un Cristo, de un ser humano, que para nosotros es más que un ser humano, un ser divino, que vino a dividir la historia. Y saben que la Biblia señala que este Zacarías era un sacerdote. Y este sacerdote, la Biblia relata, ahí para que lo lean después cuando tenga tiempo, él estaba sirviendo dentro de un grupo de sacerdotes y en ese tiempo era todo muy ordenado, así como nuestra iglesia. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos en cada mes tenemos un anciano de turno, ¿cierto? En mes de diciembre yo no sé quién está anciano de turno. Hermano Falco. Pero en el mes de noviembre hubo otro anciano de turno, y en octubre y así sucesivamente. Y la Biblia relata de que los sacerdotes también tenían un periodo específico donde servían. Y sabe que hubo un historiador, o varios historiadores en realidad,
teólogos que se dieron, alguien podría decir, la lata de ver, oye, la Biblia relata que Zacarías estuvo sirviendo en este tiempo, y lo llevaron al calendario y sacaron la cuenta de que Zacarías sirvió en X tiempo porque dejó sola a su esposa cuando estaba embarazada, y cuando estaba sola recibió la visita de su prima. ¿Se han fijado que las mujeres desde tiempo inmemorial se juntan a conversar? Cuando no está el marido, pues también ocurrió en ese tiempo. Y la Biblia relata que Zacarías estaba sirviendo en el templo, y ahí los historiadores dijeron, en esta época sirvió él, y era de un linaje específico de los sacerdotes, y según los cálculos, ellos estiman que cuando él sirvió, calzaba con los 6 meses de embarazo de su señora. Por lo tanto, si Juan nació en junio, ese era el cálculo que hacían los teólogos. No, perdón, antes, porque se llama por 6 meses. Abril. Si en abril aprox nació Juan, de acuerdo a los cálculos del sacerdote de los 6 meses de embarazo, entonces Jesús, que se le llevaba por 6 meses, de acuerdo a ese análisis, nació aproximadamente en septiembre y octubre. Y saben que nosotros podríamos estar debatiendo aquí toda la noche, diciendo, no, es que nació en septiembre, nació en octubre, porque los 6 meses. Y alguien podría decir, chuta, y si María fue mamá, ¿cómo se llama cuando tiene el bebé antes? Y si fue prematura y no fue a los 9 meses, y si en realidad demoró, yo demoré, por ejemplo, y tendría que haber nacido en diciembre, y nací en enero. No quería salir, estaban a punto de sacarme a la fuerza. Entonces podríamos estar toda la noche debatiendo que Jesús nació antes, nació después. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que si nació antes, nació después. Lo más importante para mí, y quiero transmitirle que sea para usted, es que Jesús nació. Amén. Jesús nació. ¿Usted cree que Jesús nació? Amén. Jesús nació. Y cuando Jesús nació en la época específica, para mí en este lugar no es importante. Pero si lo recordamos hoy, amén. Recordamos que Jesús nació. Si lo recordamos mañana, amén. Recordamos que Jesús nació. Y ahora sí, para que no me reten allá arriba, quiero decirle que este puede ser algo tan como trivial, algo tan sin importancia, pero le quería compartir un pequeño testimonio. ¿Usted sabía que hay países en el mundo donde no conocen a Jesús? Yo creo que usted sabe, ¿cierto? Donde jamás han escuchado de Jesús. Entonces, por lo tanto, en esos países tampoco nunca han escuchado del concepto de Navidad. Y yo me acuerdo que por ahí, por el año 2010 o 2009, o por ahí, quizás Cristian o Ángeles se acordarán, en Kenia había un orfanato de niños, o hay un orfanato de niños. Y saben que Kenia es un país muy islámico, ¿ya? Por aquella época era muy islámico, ahora se está cristianizando un poco más. Pero para aquella época, este país africano, no me acuerdo si está la bandera por aquí. Aquí, Kenia, ese país está en África. No me acuerdo si por el año 2010 o por esa época no era muy cristianizado, por lo tanto ellos no conocían el concepto de Navidad. Y usted me creerá que el hecho de conmemorar la Navidad allá fue un evento evangelístico. ¿Usted puede creer que la Navidad puede ser evangelismo? Yo le invito a que convirtamos la Navidad en un evento evangelístico más que en un evento de consumismo. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Y cómo lo podríamos hacer? Yo les invento un desafío. ¿Por qué no empezamos a publicar estos días, para los que somos buenos para las redes sociales, para el WhatsApp, para la historia aquí y allá, para el Facebook, para el Instagram, para el TikTok? ¿Por qué no empezamos, en vez de publicar como cuestiones sin sentido, de repente publicamos banalidades, memes, que no está mal, cada cual es libre de publicar lo que se le venga a la gana? Pero ¿por qué estos días no ocupamos este evento maravilloso, hermoso, para hacer evangelismo? ¿Usted cree que puede hacer evangelismo en sus redes sociales? Yo creo que si María tuviera Facebook, o si Elizabeth hubiera tenido Facebook, hoy estaba diciendo, oh, hoy día visitó mi prima y sentimos el Espíritu Santo a través de nuestro bebé, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué no podríamos publicar en nuestro Facebook se acerca la conmemoración del nacimiento de mi Señor, de mi Salvador, de Jesús? Y ¿sabe qué? Este pequeño evento que hicieron ahí en África con los niños marcó un precedente, porque los niños jamás habían recibido un regalo. Esos niños son tan pobres que no conocen el cumpleaños, no conocen lo que es Navidad, no conocen el Día del Niño. Acá en nuestro comercio tenemos miles de días para regalar. El día de los enamorados, el día del papá, el día de la mamá, el día del suegro, el día del hombre, el día de la mujer, el día del trabajador. Pero esos niños no tenían ningún día para recibir un regalo. ¿Y saben qué fue la oportunidad más hermosa para decir, ¿saben qué? En la Navidad recibimos un regalo más hermoso y en más un precio incomparable que jamás podíamos replicar. Y a través de un regalo físico que le podrían haber regalado cualquier cosita, que a todos un regalo más insignificante para esos niños es tremendo.
y a través de ese regalo le explicaron y los evangelizaron y les dijeron, así como nosotros en este día te estamos dando un regalo, en este día también conmemoramos el regalo más preciado que podríamos haber tenido un día. Así que mi invitación es que estos días ocupemos nuestras redes sociales, que no sé si alguien va a tomar el desafío o no, pero en vez de publicar un meme o una publicación, digo, Señor, hoy día voy a publicar que Jesús nació, hoy día voy a publicar que Jesús vive, hoy día voy a publicar que Jesús conoció a Juan, no sé, cualquier cosa, pero usemos este instante, esta época, para evangelizar. Y si alguno evangeliza en la calle, gloria a Dios. De repente para mí es más difícil, pero cada uno tiene su estrategia. Pero la invitación es que, así como los hermanos de Misión África utilizaron esta fecha para evangelizar a esos niños que jamás habían escuchado de Cristo y a través de un regalo de la Navidad los evangelizaron, nosotros también ocupamos esta fecha para evangelizar y para que nuestros niños desde pequeños puedan saber de que el verdadero sentido de esta fecha es que Jesús nació. Amén. Nos vamos a poner de pies, por favor. Y quiero que oremos brevemente y que podamos bendecir. Y saben que siento en este momento de orar. Nosotros tenemos un sentido bien misionero en esta iglesia. Y yo quiero poner como un par de países de ejemplo solamente, sobre todo los países islámicos. Como les decía, en Kenia hay bastante población islámica. Acá tengo Pakistán, también es un país islámico. Aquí tengo Turquía, ¿cierto? Sí, Turquía. Somalia es africano. Turquía está como en Asia. Allá tengo el rojo, amarillo y verde, no recuerdo. ¿Ah? Ghana. Son muchos países islámicos. La de atrás es Argelia, ¿o no? Argelia es un país africano, también es islámico. ¿Qué otro país islámico tenemos por acá? ¿Saben qué? Arabia Saudita está por ahí. Son todos países islámicos. ¿Saben que en estos países es mucho más probable que conozcan la palabra Coca-Cola antes que conozcan la palabra Jesús? ¿Saben que eso es una estadística que es real? No lo estoy inventando ahora. En algunos países es más conocida la palabra Coca-Cola más que la palabra Jesús. Yo les invito a que oremos para que en este tiempo donde yo creo que hace 100 años atrás era difícil que un país islámico escuchara de Jesús, pero ¿saben que hoy hasta incluso a través de la televisión pueden escuchar de Jesús? El otro día yo meditaba cuando Messi empezó a dar sus declaraciones, hablaba de Dios. ¿Usted se dio cuenta? ¿Y dónde estaba hablando Messi de Dios? En Qatar, en medio del sector islámico. Y yo le invito a que oremos para que Jesús pueda ser nombrado en esos países. Ellos no van a celebrar nunca la Navidad, probablemente nunca van a escuchar de Jesús, pero ¿usted cree que puede ocurrir un milagro y que algún día escuchen de Jesús por alguna manera especial? Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Quizás va a enviar al hermano Osvaldo, no sé, quizás va a enviar al Sami, o quizás envíe a la Maite, no lo sé. O quizás lo sabe usted para que lo haga a través de un video, para que le envíe un TikTok. ¿Sabe que hay tantas maneras de llegar a los niños a través del mundo? ¿Cuántos de ustedes se animan a decirle a su hijo, oye, grabemos un TikTok para hablar de Jesús? Grabemos un videito, hagamos una publicación. Hay muchas maneras. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad para reflexionar en torno a tu palabra, Dios. Podíamos recordar un poco las palabras del Evangelio de Lucas cuando hablaba de que Jesús se conoce con su primo Juan y cómo de forma tan espectacular, de forma gloriosa, esos pequeños que aún eran embriones en crecimiento ya podían sentir y percibir la presencia del Señor o la presencia del Espíritu Santo, Señor, y para nosotros es maravilloso, y para nosotros que hemos nacido en una cuna cristiana, a pesar de ser espectacular, lo entendemos y lo creemos, pero también en esta tarde, Señor, reflexionamos de que hay muchos países donde el nombre de Jesús nunca ha sido escuchado, nunca ha sido pronunciado. Hay países islámicos en África, en Asia, en Europa, incluso acá mismo en Chile tenemos comunidades islámicas. Yo leí una noticia que tenemos una comunidad palestina muy grande en Chile de alrededor de 3.000 personas. Mucha gente islámica, incluso muy cerca de nosotros, Señor, y muchos de ellos quizás nunca han escuchado de Cristo, y si algunos de ellos han escuchado de Él, no lo reconocen como tal, sino que simplemente dicen que era un profeta más. Y ellos reconocen a otro profeta como mayor, como en este caso es Mahoma, y no reconocen a Jehová de los ejércitos como el verdadero Dios, sino que hablan de un tal Alá. Pero en este momento, Señor, nosotros oramos para que de una manera espectacular, que nosotros no entendemos cómo puede hacer, porque para nuestro entendimiento es imposible, pero que tú te reveles a ellos, Señor. Quizá, ¿por qué no pensar que en esta época de Navidad
tú puedas utilizar para que llegue algún mensaje a aquellos países, para que un mensaje navideño, un mensaje del nacimiento de Cristo llegue a Qatar, llegue a Somalia, llegue a Arabia Saudita, llegue a Turquía, llegue a Kenia, llegue a Sudán, llegue a Marruecos, llegue a Túnez, llegue a Egipto. No sé, estoy inventando los países, pero todos estos países tienen algo como que el Islam los domina. Y si lo viéramos espiritualmente, estos países están cegados por el maligno que reina en este mundo. Pero nosotros clamamos por ellos, Señor, en esta tarde, para que tú les abras sus ojos, Señor, la vista espiritual, para que ellos conozcan de la Navidad, para que ellos conozcan de que un día indeterminado para nosotros, no sabemos si fue en septiembre, octubre o diciembre, para los efectos no importa, pero que ellos sepan de que un día vino un ser espectacular a esta tierra que vino a cambiar nuestras vidas para siempre. Yo que tengo ese regalo de la salvación, Señor, te lo agradezco infinitamente, pero también quiero que ese regalo también lo puedan tener otros niños alrededor del mundo, Señor. Y hoy yo oro por esos países donde hay niños que no conocen de Cristo, para que ellos también conozcan de la Navidad, de que hubo un día donde el Salvador del mundo vino a esta tierra para hacernos libres, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y la entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, bendiga a mi hermano Alexis, que nos ha entregado la palabra. Y bueno, a redundar lo que dijimos del principio, es cierto que en realidad la Navidad o esta fecha tenemos que conmemorarla como un hito especial.